Ezra Shabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo lees todo esto, Ezra? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues sí, parecería ser que se trató de pues una demostración de símbolos todo el fin de semana, desde la participación de Alicia Bárcenas en el G77 más China, que es pues obviamente un intento de retornar a eso que se denominaba tercer mundo, o sea, esta parte de una sociedad que tiene la capacidad de protestar, sin duda alguna, por temas como pobreza, desigualdad, pero que no tiene capacidad de instrumentar políticas reales que pudiesen sacar de ese lugar a las sociedades correspondientes. Creo que en ese sentido, es claro que la presencia en Cuba manda una señal muy obvia hacia los Estados Unidos en el sentido de que pues aquí pertenecemos, así decía la propia Bárcenas, ahí de ese lugar somos y no de otro más, en un alejamiento muy claro con respecto a la apuesta de integración México-Estados Unidos-Canadá, que obviamente no tiene una trascendencia esta, digamos, declaración, uno iría más allá del símbolo, pero bueno, si a esto lo ligamos a este otro elemento que ha sido la concentración del poder en la figura presidencial que llegó al extremo de pues, no invitar a otros poderes. Uno supondría que porque con el Poder Judicial tiene problemas serios y con el Legislativo era un priista, pero bueno, por lo menos una priista, pero creo en ese sentido que la idea iba mucho más profundo que ese planteamiento. Iba hacia una decisión muy clara de darle al presidente de la República todo, absolutamente, ahora sí que todo el poder, todo el control de la ceremonia y por supuesto toda la posibilidad real de reafirmar el proyecto político del presidente sin que hubiese ningún tipo de figura en paralelo que pudiese opacar, si podría decir así, o por lo menos hacerse ver en esta ceremonia. Un fin de semana sin duda alguna de símbolos que pues hablan incluso de este concepto disque de neutralidad mexicana más encaminado a una posición, digamos, de ser parte, insisto, de países que de una u otra manera, o de más bien de gobiernos que de una u otra manera se alejan o enfrentan a la posición que llaman dominante de las grandes potencias. Ese viejo discurso del echeverrismo de los años 70 vuelve a tomar fuerza cuando se invita finalmente a desfilar a ejércitos de gobierno o a contingentes de ejércitos de gobiernos cuya, digamos, identificación con lo que podríamos llamar un modelo de democracia liberal representativa están totalmente alejados y por eso pues ahí la presencia de Rusia, que además tiene el agravante, digamos, de pues ser considerado un país invasor por la propia comunidad internacional en Naciones Unidas, con resoluciones que así lo plantean y que incluso México votó algunas de ellas en ese sentido. Bueno, pues ahí estaba el ejército, la representación del ejército ruso, por supuesto Cuba, por supuesto Nicaragua, en algo muy obvio, que es esta posición de política interior como la fuerza que tiene o la prioridad en este país donde la política exterior prácticamente pues no existe, o si existe simplemente está no para fomentar lo que serían los intereses mexicanos en el extranjero, sino simplemente para cuidar o salvaguardar lo mínimo que se tiene, que es la relación comercial con los Estados Unidos, que ese es obviamente algo que no se ha tocado, por lo menos no en los hechos, aunque sí, por supuesto, en el discurso. Es ese planteamiento que va en la misma línea de los gritos de viva la cuarta transformación, cuando lo que se trata es hacer del discurso presidencial un discurso de campaña política, de una campaña que arrancó desde hace tiempo, campaña político-electoral, Luis, que tendrá sin duda implicaciones de otro tipo, pero que queda claro
que esto no ha sido solamente un cambio en términos de lo que el presidente en turno, López Obrador, ha hecho, sino de un intento de cambio de régimen, de cambiar las reglas del juego, de cambiar incluso pues las características de los símbolos nacionales y por supuesto de una política exterior que va en línea contraria a lo que sería el interés nacional, o por lo menos en términos de la incorporación de México al escenario de democracias liberales y por supuesto de la integración con Canadá y Estados Unidos. Esa es la apuesta y eso es lo que vivimos este fin de semana, Luis. Gracias, querido Ezra. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red en @zchabot. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis.